¿Cómo están, chicos de tercero? Bienvenidos, buenos días. Hoy día vamos a seguir haciendo la factorización. Esta hojita la tienen en Classroom. ¿Listo? Imprímanla. Y una vez que la hayan impreso, pues miren sigan viendo este video para completar las resoluciones, ¿no? Y no te olvides que esto también vas a adjuntar en la fotografía que vas a enviar, ¿no? Entonces, empezamos. Hoy día vamos a hacer la factorización por suma o resta de potencias de igual grado. Quiere decir que tienes dos bases, en este caso es X y M, y acá tienes X y Y, perdón, y con el mismo exponente, ¿no? N, o también puedes tener una resta de dos bases con el mismo exponente, ¿no? Entonces, hay cuatro casos, ¿listo? Cuatro casos, entonces vamos a empezar por el primero. Cuando tienes una suma, ¿no? Cuando tienes X a la N más Y a la N, dice, hay dos métodos, ¿no? ¿Listo? Entonces les voy a explicar el primer método. Cuando es una suma de potencias impares, recuerden que este 32 se escribe como 2 a la quinta. El primer caso es una suma, pero cuando n es impar, entonces fíjense que n en este caso vale 5, el exponente 5, y dice que hay que dividir este polinomio entre la suma de las bases, ¿no? Recuerden que las bases es x y 2. Entonces vamos a dividir entre x más 2 y la división se hace con la regla de Ruffin. ¿Listo? Entonces si quiero dividir a x a la quinta más 2 a la quinta entre x más 2, pues puedo, dice, hacer Ruffini, un método de Ruffini. Entonces recuerden que para hacer Ruffini el polinomio debe estar completo. Entonces tengo x a la quinta, tiene coeficiente 1, x a la cuarta no hay, x al cubo tampoco no hay, x al cuadrado tampoco no hay, y x tampoco no hay, y solo está el 32, ¿no? 2 a la quinta. Entonces trazo mi línea horizontal y mi línea vertical. Ya sabemos que aquí pues vamos a poner 2, ¿no? 2 o menos 2. Recuerden que el divisor, que es x más 2, igualaba a 0, y x era menos 2, ¿no? Menos 2. Entonces acá pongo menos 2. El 1 bajaba, de ahí multiplicabas por menos 2. 0 menos 2 me da menos 2, la suma. Por este multiplico. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo. 0 más 4 es 4. 4 por menos 2 es menos 8. 0 más menos 8 es menos 8. Y menos 2 por menos 8 es 16. 16 más 0 es 16. Y 16 por menos 2 es menos 32. Y el residuo es 32 menos 32, sale 0, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es la factorización de x a la quinta más 32? Pues es este factor, recuerda, este que está aquí, este que está aquí, ¿no? Y además, todos estos coeficientes que están aquí. Estos dos factores van a multiplicar x a la quinta más 32, ¿no? Entonces, el primer factor es x más 2, y el segundo factor, recuerda que les completas las x, ¿no? Entonces, el 16 lleva x a la 0, el menos 8, x a la 1, 4 lleva x a la 2, menos 12 lleva x a la 3, y el 1 lleva x a la 4, ¿no? Entonces, es x a la cuarta, el 1 se sobreentiende, menos 2x al cubo, más 4x al cuadrado, menos 8x y más 16, ¿no? Entonces, ahí están, ya lo he factorizado, x a la quinta tiene como factores a la suma de las bases, que es x más 2, multiplicado por x a la cuarta menos 2x al cubo más 4x cuadrado, menos 8x más 10. ¿Vieron?
Bueno, este es un método, el método más largo, y vamos a ver el segundo método. ¿Listo? Entonces, les he explicado el primer método porque es importante saber de dónde viene. ¿Listo? Pero vamos a utilizar en todos los ejercicios el segundo método. ¿Listo? Entonces voy a explicarles cómo se hace el segundo método cuando tengo una suma y cuando el exponente es impar. ¿Listo? Cuando n es impar. Entonces, segundo método. Dice, también hay otra forma de factorizar este tipo de polinomio que consiste en aplicar la reglita para construir el cociente sin hacer ninguna división, o sea, no hacemos rufín. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como resolvíamos los cocientes notables, ¿recuerdan? Como resolvíamos los cocientes notables, los exponentes de x, lo voy a hacer un poquito más grande, los exponentes de x decrecían, ¿recuerdan? Entonces lo voy a sombrear aquí, mira, este es x, entonces aquí ya sé que le tengo que sacar a las bases recuerda que es x y es 2. Entonces el primer factor va a ser el mismo, pues x más 2. ¿Y cómo voy a hallar este factor de aquí? Fácil, porque ya sé que cuando tengo, mira, acá se van a restar nomás por los exponentes. ¿Por qué? Porque se tiene que dividir, pues para encontrar este factor tengo que dividir esto entre esto, ¿no es cierto? Entonces, x a la quinta entre x, los exponentes se restan. Entonces, esto va a empezar con x a la cuarta, y los exponentes van a decrecer, pues x a la cuarta seguirá x al cubo, x al cuadrado, x a la 1, hasta que llegue x a la 0. Y en el caso de la segunda base, que era el 2, fíjense, miren acá, el 2 era 2, eso va a pasar al contrario, ¿no? En vez de decrecer, va a aumentar. Entonces empieza en 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4, ¿no? Entonces, de ahí lo que voy a hacer es resolver las potencias, las que se puedan. Acá puedes fijarte que acá 2 a la 0 es 1, por x a la cuarta es x a la cuarta, 2 a la 1 es 2, 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8 y 2 a la cuarta es 16. Multiplicado por 1, x a la 0 es 1, me sale 16. Entonces, ahora hago las multiplicaciones. Esta me queda x al cubo por 2, 2x al cubo, x cuadrado por 4, x cuadrado por 4, 4x cuadrado, menos 8x más 16. Entonces, ya encontré la factorización. ¿Listo? Ya encontré la factorización. Igual que arriba, ¿no? Si se fijan, es lo mismo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo van los signos? Recuerden que cuando era una suma en los cocientes notables, los signos eran alternados, ¿no? Era positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, ¿no? ¿Listo? Ya está. Entonces, eso con respecto al caso 1, cuando tengo una suma y n es impar. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo tengo una resta? Tengo una resta y los exponentes, como dice aquí, son impares, ¿no? Tengo una resta, pero los exponentes son impares. Ejemplo, tengo x al cubo menos 8. Pues voy a hacer algo similar que he explicado acá del segundo método. Se puede hacer también con el primer método, pero vamos a usar el segundo. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a poner? Lo voy a escribir el x al cubo menos 8 como x al cubo menos 2 al cubo, ¿no? Entonces yo ya sé que el primer factor va a ser las raíces, ¿no? O sea, sin el exponente 3. Entonces va a ser x menos 2, el primer factor. Y el otro factor, ya sé que voy a tener que restar este 3 menos este 1 y ya está resuelto, ¿no es cierto? Entonces 3 menos 1, voy a empezar con x al cuadrado, el siguiente término tiene x, y el último de los términos, porque son 3, no tiene, ¿no es cierto? Y en el caso del 2, voy a poner aquí, en el primero, 2 a la 0, no lo pongo. Aquí 2 a la 1 es 2, entonces lo pongo delante. Y aquí sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, entonces es 4. ¿Cómo son los signos? Son intercalados, ¿no? Acá es menos, acá es menos, y en el otro es más, ¿no es cierto? Entonces fíjense que ya tengo los
ya tengo los dos factores, ¿no? Los factores de x al cubo menos 8 es x menos 2 por x cuadrado más 2x más 4, ¿no? Y acá no, los signos no son intercalados, ¿no? Recuerden cuando eran el exponente impar, ¿no? En una resta, aquí debería ser más, ¿no? Acá me he equivocado, aquí debería ser más, ¿no es cierto? Recuerden, cuando tengo el x al cubo menos 8 entre x menos 2, los dos son negativos. Y cuando eran negativos estábamos en el primer caso y todos los signos eran positivos, ¿no? Entonces, por eso aquí este signo es más. En el siguiente, cuando tengo una resta de potencias pares, ¿qué pasa si n es par, no? En este ejemplo, b cuarta menos 81. Entonces, ¿cómo sería mi ejemplo? He visto el ejemplo. Entonces, veamos este ejemplo. Tengo b a la cuarta menos 81. Recuerda que el 81 tiene tercia, tiene 4 veces tercia. Entonces, eso se expresa como 3 a la cuarta, ¿no es cierto? Y ya sé que esto se va a descomponer en las bases. La base es b y 3, ¿no? Entonces, el primer factor va a ser b menos 3. Y el segundo factor lo voy a hallar rápidamente porque ya conozco las bases. Entonces ya sé que es menos entre menos y todos los signos positivos. Y ya sé que b cuarta entre b me va a dar b al cubo. Entonces el primero va a ser b al cubo, el siguiente b al cuadrado, el siguiente b y el último no va a tener b porque es b a la 0. Y en el caso de la segunda base del 3, los exponentes van creciendo. Entonces aquí va a ser 3 a la 0, no lo pongo. Aquí va a ser 3 a la 1, 3. Aquí va a ser 3 a la 2, es 9. Y aquí va a ser 3 al cubo. 3 al cubo, 27. Vuelvo a repetir acá, menos entre menos. Estamos en el primer caso de cocientes notables. Entonces todos los signos son positivos. Entonces ya estaría factorizado, ¿no? Esos serían los factores. ¿Listo? Igual aquí. ¿Ya? Igual aquí. Listo, así sería, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando, en el otro caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo suma de potencias pares, ¿no? Una suma de potencias impares, pares. Recuerden que el primer caso que les he explicado acá es la suma, pero con exponentes impares. ¿Y qué pasa si fueran pares? Dice, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una suma con exponentes pares? Dice, en general, no se factoriza la suma de potencias pares porque algunos no son divisibles ni por la suma ni de las restas de las bases. Entonces, en este caso no se puede aplicar el método. ¿Listo? No se puede aplicar el método. Recuerden los cocientes notables. No se puede aplicar el método y no se puede factorizar. Pues en este caso muy difícilmente se factoriza, ¿no? No se puede factorizar. Entonces, este es un caso muy importante. No se puede factorizar en una suma cuando son exponentes pares, ¿no? No se puede. Los demás casos sí se puede. Este no se puede. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que vayan haciendo ustedes es la factorización de la página 82. Estos ejercicios vayan haciendo, ¿no? Vayan haciendo con estos casos, vayan aplicando y van llenando también esto, ¿listo? De la misma forma, ¿no? Entonces, los espero en la videoconferencia para hacer estos casos. ¿Listo? Vayan avanzando, muchachos.